los temas de psicología a veces, en la mayoría de las veces, se hacen a un lado, ¿no? En todo el proceso deportivo, a pesar de que es algo muy importante, pero de repente pues se ve como algo aislado. Entonces es por eso creo que me da más gusto verlos aquí, ver la sala llena, y bueno, que ojalá se siga llegando gente. Bueno, también en la experiencia, todo esto que les voy a platicar el día de hoy, que vamos a compartir, es desde, pues obviamente fui jugador de fútbol americano, ¿sí? Y cuando termino de ser jugador de fútbol americano, ya hace 19 años, casi 20, pues había muchas dudas en aquellos momentos, había mucha incertidumbre de qué iba a pasar conmigo, qué iba a hacer conmigo, qué iba a hacer con mi vida. Acaba de terminar mi carrera de psicología y entonces pues exactamente no sabía qué iba a hacer. Y de ahí empecé a interesarme por temas como estos que encontré dentro de la psicología del deporte, que me parecieron que pudieran ser de una ayuda muy importante para todos aquellos, ¿no?, que cuando terminamos en un ciclo deportivo, que viene este duelo, habrá que afrontarlo, ¿sí? Pero además de afrontarlo, saber hacia dónde nos vamos a dirigir, que es otra parte importante, creo, que necesitamos recuperar. Posteriormente, en la práctica como entrenador, ¿sí?, vi también mucha gente que se iba, ¿sí?, y poder, de cierta manera, llevarles un seguimiento, ¿sí? Esto, desafortunadamente, para el centro, para la universidad misma, es que no tenemos datos duros, por lo menos de gente que ha transitado, ¿no?, en el deporte universitario, es decir, de la UNAM, que es el que podemos decir que tenemos más acceso, pero que sin embargo se van repitiendo, ¿no?, en diferentes ámbitos del deporte, de la actividad física, y el deporte a su vez pues clasificado, ¿no?, como el deporte amateur, como el deporte universitario, como el deporte de rendimiento, incluso el de alto rendimiento, así también como toda la parte de actividad física, ¿sí? Y entonces en estos duelos, pues bueno, repito, habrá que afrontarlos, ¿sí?, y habrá también que saber qué sigue después de ello, ¿no? En algunos otros casos, y en el mejor de los casos, ¿no?, se acompaña de una carrera universitaria, si no de una carrera universitaria, por lo menos de algún tipo de oficio que después nos ayude también a salir adelante, ¿sí? Y bueno, pues por último, en la práctica como psicólogo, ¿sí?, que inicié aquí en el año 2000, aquí en el CESESDE, pues fui viendo la necesidad, ¿no?, la necesidad de cerrar estos ciclos, el ciclo de la vida deportiva, y que después a su vez nos pueda llevar a ámbitos diferentes, es decir, cómo el deporte me va a ayudar con todo lo que tiene, con todas las bondades que tiene, para tener éxito en mi vida siguiente. Y no solamente en la vida profesional, sino también en la vida familiar, en la vida personal englobada, ¿sí? Ok, vamos a empezar pues diciendo, ¿no?, que la vida deportiva es a menudo una etapa de crisis que requiere exigencias, ajustes a nivel ocupacional, financiero, social y psicológico. ¿Qué es lo que regularmente sucede cuando se termina con el ciclo de vida deportivo? Además, que hay una descompensación física, ¿sí?, que hablaremos de ella de una manera muy general, pero que sin embargo necesitaríamos estar pues por lo menos conscientes del trabajo que debiéramos hacer en todo este proceso. Y entonces vamos a hablar del ciclo, este ciclo vital del deportista, ¿sí? Y en este ciclo vital del deportista, obviamente nosotros
pues veremos, ¿no?, cada una de estas etapas que significa la crisis, pero que sin embargo vamos pasando, pero que esta crisis última es pues obviamente la que cuesta más trabajo. Y digo obviamente porque pues de repente nos quedamos sin todo ese estilo de vida que pues habitualmente teníamos. Es importante concebir al deportista a nivel global, y formarle durante su carrera deportiva para optimizar su rendimiento y también para que pueda afrontar de forma positiva y efectiva el proceso de retirada deportiva, gracias a estrategias de orientación, asesoramiento y formación. Y entonces, regresando a la parte inicial en donde yo les hablaba acerca de todo la parte psicológica que obviamente está inmersa en todo el entrenamiento deportivo, pero que sin embargo conscientemente no se trabaja. Entonces, una de las propuestas sería que nosotros podamos tener esta orientación, este asesoramiento y también la formación que debería tener cada uno de los deportistas, ¿sí? No importando si tienen 11 años, si tienen 15 años, si tienen 20 años, sino que esto esté presente en todo este proceso físico, táctico, estratégico. Mientras dura la carrera deportiva, el deportista entrena distintas habilidades físicas, tácticas, emocionales, pero rara vez se toma en cuenta la preparación para el momento del retiro. Pero además aquí quiero detenerme tantito porque ¿quién piensa en el retiro deportivo? Cuando alguien está en el clímax de su carrera deportiva, realmente es muy difícil pensar que algún día va a llegar este momento en donde yo tenga que retirarme y hacer otro tipo de cosas, ¿no? Pero que sin embargo es algo inevitable. Y en ese ser inevitable entonces necesitaríamos trabajarlo. Pese a que todos saben, o deberían saberlo, que es un momento que llegará inevitablemente. O sea, va a llegar en algún momento, antes, después, pero llegará. Y obviamente habrá diferentes causas, ¿sí? No solamente una en particular. Ok, ¿cuáles son las causas de la retirada deportiva? ¿Sí? Lo que se pretende con este cuadro, ¿no?, que es un modelo de adaptación de retirada deportiva de Taylor y O'Hibbell de 1994, donde habla de estas causas de la retirada deportiva, que ahorita vamos a hablar de cada una de ellas, pero los factores relacionados con la adaptación a la retirada deportiva, y entonces pudiéramos leerlo primero del lado izquierdo suyo, ¿sí? Calidad de la adaptación a la retirada deportiva, y entonces se presentaría una crisis, ¿sí? Esta crisis de la retirada deportiva. Por el contrario, ¿cuáles serían todos estos recursos disponibles que pudiéramos ir trabajando durante todo este proceso, ¿sí?, para después sea una transición saludable? Y esta transición saludable también nos ayude, obviamente, hacia la salud mental, no solamente hacia la salud física, ¿sí? Porque, pues, bueno, hay en esto de lo que les hablaba hace ratito, que no hay datos duros exactamente como tal aquí en México, pero que sí nos, pues por lo menos nos siembra, ¿no?, un poco la inquietud de saber qué está sucediendo en estos casos, y además si esta transición, ¿sí?, que puede ser esta crisis, y esta crisis que en mi experiencia y en mi práctica es una crisis que puede durar hasta 20 años o más, ¿sí? Y entonces es que cuando yo fui, y es que cuando yo lo hacía, y es que entonces, ¿sí? Y entonces estamos en la mayoría de las veces pensando en lo que fui, en aquello que fui, cuando en este ciclo vital deportivo del que les hablaba, pues deberíamos estar hacia acá, hacia una transición saludable, y esa transición saludable nos puede ayudar, pues obviamente, a hacer y desarrollar otro tipo de cosas. La
percepción adecuada y realista de estos factores pueden determinar que se pongan en marcha en su momento medidas orientadas a favorecer el proceso de retirada como una transición deportiva saludable. Desde este enfoque analizaremos el proceso de selección. Y entonces, quizás, sí, porque por lo menos a mí me viene a la cabeza retirada deportiva, es porque se acaba el ciclo y entonces tengo que, pues, hacer otras cosas. Pero durante todo este proceso podemos encontrar que las retiradas pueden ser por un proceso de selección, ¿sí? Es uno de los factores más significativos en la incidencia de dificultades en la retirada deportiva. Dicho proceso se refiere al efecto embudo que supone el paso del deporte recreativo al deporte, de tecnificación o de élite, dándose en cada fase casos de retirada o abandono. Y entonces, ¿esto qué quiere decir? ¿No? En esta parte de embudo, en donde quizás yo no cumplo con el talento adecuado para seguir con el deporte. Y entonces o tuviera que cambiar de deporte o de plano retirarme del mismo, ¿sí? Y esto sería, digamos, la primera crisis, donde puede haber muchos factores, ¿no? Cuando hablamos de deporte de iniciación, cuando hablamos de deporte infantil, hay diferentes factores que pueden afectar el que yo pueda seguir en el deporte, ¿sí? Y entonces, ¿cuáles son esos factores? Pueden ser los padres de familia, ¿no? Hay investigaciones, por lo menos que yo conozco, españolas, donde hablan del abandono deportivo en niños y adolescentes, y una de las principales causas es el estrés que genera el hecho de la presión de los padres, ¿sí? Y esas, a su vez, se hace un tipo círculo en donde esta presión habla también de un papá que posiblemente no tuvo una retirada adecuada. Y entonces quiero ver todo lo que no pude hacer, o lo que yo no pude, o lo que no fui, y entonces se los pongo a los niños, y entonces esa puede ser una de las principales causas de este abandono. Además de la conducción que hay por parte del entrenador, y es ahí un tema paralelo a este, ¿no? En donde el entrenador, pues obviamente necesitará estar muy bien capacitado, y además de bien capacitado, debe de entender todo este proceso deportivo, ¿no? Como el todo, es decir, físico, técnico, táctico, psicológico, ¿sí? Y entonces, digamos que sería una de las causas en donde se puede abandonar el deporte, ¿sí? Por falta, pues, de talento, puede ser por falta de tiempo, ¿no? Puede ser por cuestiones físicas, etcétera, ¿sí? Por edad cronológica, la edad de los deportistas y el posible declive consecuencia en el rendimiento deportivo es a menudo la causa más importante de la retirada deportiva, ya que esta conlleva cambios fisiológicos, psicológicos, sociales que no pueden pasar inadvertidos. A este respecto, cabe añadir que la longevidad en las carreras deportivas varía entre las distintas modalidades deportivas, y eso, parece que es muy claro. Claro, me refiero a que, por ejemplo, los gimnastas y las gimnastas empiezan su vida deportiva muy jóvenes, niños, pero a los 15, 16 años ya se acabó, ¿sí? Entonces habrá otros deportes que pueden ser, por ejemplo, si yo soy portero en el fútbol asociación, entonces puedo tener 45 años y puedo seguir jugando, ¿sí? A un buen nivel, obviamente por el desgaste, por la característica, o en algunos otros deportes que sí la vida está, salvo excepciones, ¿no? Por ejemplo, Roger Clemens era un beisbolista, ¿no? Y él a los 40 años todavía tenía un muy buen rendimiento. Ahora, por ejemplo, en estos tiempos vemos a Tom Brady, ¿no? Un tipo de 41, 42 años que sigue estando y jugando al mejor nivel, y que todavía jugó el Supertazón este año, apenas hace unos meses, ¿no? Y entonces, ya cada una de las características de cada una de las disciplinas deportivas variará
en torno a esta longevidad. Y bueno, las lesiones, ¿sí?, son una de las principales causas de la retirada deportiva. Ya habrá en 3 semanas justamente vamos a hablar también de las lesiones, ¿sí? Ya lo ampliaremos todavía más. La investigación ha mostrado que las lesiones son una causa significativa de la retirada deportiva. O sea, entre el 14 y 32% de los deportistas examinados, convirtiéndose así en una de las principales causas de la retirada deportiva. Y entonces, todo esto que tiene que ver con las lesiones, ¿sí?, también tendrá que hacerse pues un apartado, ¿no?, un apartado en donde nosotros podamos ocuparnos de saber cuáles son esas causas de las lesiones, qué está pasando con las lesiones, que en un porcentaje importante, ¿sí?, dejan de asistir, por ejemplo, a justas mundialistas, ¿no?, a competiciones importantes, y que a su vez pues terminan en un retiro deportivo. A estos procesos documentados en el ámbito deportivo, por bueno, añaden términos generales. Como consecuencia de transiciones ecológicas normativas, adolescencia, matrimonio, paternidad o no normativas, cambio de residencia, acontecimientos vitales críticos, como consecuencia de trastornos psicológicos, por ejemplo, el síndrome de burnout. Hablar también de este tipo de retirada, sí, es importante. ¿Qué está pasando con el deporte que en algún momento, y algunas personas también, llega a ser tan demandante que prefiero mejor retirarme? ¿Qué está pasando, por ejemplo, con el manejo de la derrota, con el manejo de la victoria? ¿Sí? ¿Qué está pasando también si yo soy totalmente, es decir, yo como mi autoconcepto soy por lo que practico? ¿Me explico lo que quiero decir? Y entonces eso obviamente repercutirá de manera muy importante en el autoconcepto, pero también en la autoestima. ¿Sí? Yo soy si juego, yo soy si compito, yo soy si entreno, pero si no entreno, no compito o no juego, entonces no soy. Pierdo una parte de mi identidad. ¿Sí? A su vez, estas causas se pueden agrupar como voluntaria e involuntaria. Grado de voluntariedad sobre el abandono deportivo contribuye significativamente, a la mejora de la calidad de la adaptación a la vida después del deporte. En este sentido, los resultados empíricos revelan que el proceso de adaptación de exdeportistas está influido, entre otros, por la decisión de retirarse voluntariamente y la preparación para la vida después del deporte. Y esto pues obviamente tendrá mucha lógica. Si yo voluntariamente anuncio mi retiro, eso querrá decir que está pensado, por lo menos, ¿no?, que está un poco ya proyectado en lo que pasaría conmigo en caso de. Pero si este retiro llega involuntariamente, ya sea por una lesión, ya sea por la parte de selectividad, ¿no?, entonces ahí también habrá que hacer un trabajo. Y que siempre, bueno, por lo menos me surge a mí la idea de cuántos andamos, ¿no?, andamos, así me incluyo, por la vida en esta parte involuntaria del retiro, y entonces ¿a qué nos dedicamos? Y eso yo creo que pudiera ser un trabajo importante, porque de ahí saldría la necesidad, pues indiscutible, creo yo, ¿no?, la necesidad indiscutible del trabajo psicológico dentro de todos estos procesos. ¿Sí? A su vez,
La influencia puede ser deportiva o no deportiva. La influencia tanto de factores deportivos como no deportivos pueden resultar un éxito. Una transición relativamente suave o puede llevar asociadas dificultades más o menos intensas a nivel físico, psicológico, psicosocial y o laboral. Y entonces, dentro de esta misma muestra de la que les hablaba hace un rato, ¿cuántas de estas personas que originalmente se dedicaban al deporte competitivo o incluso al deporte de elite, ¿no? Este deporte de alto rendimiento, que pues finalmente es una población, creo yo, reducida en comparación, ¿no?, a quienes hicimos o hacen deporte amateur, ¿no?, deporte universitario, ¿no?, deporte de rendimiento. Y saber, por ejemplo, sus estados psicológicos, lo psicosocial, es decir, salí de esta zona que me gusta, que disfrutaba, para integrarme también al mundo laboral. Y este mundo laboral que tendrá que ver, como decía hace un rato, con todo lo que me da el deporte, todo lo que me dio el deporte, ¿sí? Y entonces ponerlo en una vida profesional. Y eso, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la iniciativa, todo lo que tiene que ver con la perseverancia. Si eso, repito, que me da el deporte, lo puedo poner en mi vida profesional, ¿sí? Factores psicosociales relacionados con la adaptación a la retirada deportiva. En el periodo de transición desde el fin de la carrera deportiva hasta el comienzo de una nueva vida, se producen, entre otros, diversos cambios psicosociales, como la búsqueda de una nueva identidad, de nuevas relaciones y de una nueva función social. Y esto, quiero decirlo de esta manera, en el sentido, ¿no?, que sea de la mejor manera. ¿Y qué quiero decir de la mejor manera? Que yo pueda saltar de este fin de mi vida, pueda saltar a la vida laboral de una manera adecuada. Y entonces no esté añorando, y es que yo, y es que si yo me hubieras visto, y es que cuando yo era, y es que mira, yo me aventaba unas tacleadas fenomenales, ¿sí? Sí, pero ahora necesitas hacer otro tipo de cosas, ¿no? Que además, pues nos van a servir como sociedad en algún sentido, ¿sí? Por tanto, y teniendo en cuenta todo lo expuesto, lo que parece lógico es preparar, asesorar, orientar al deportista para afrontar este proceso de una forma positiva y beneficiosa para él mismo. Dicha orientación debería ser anterior a la retirada deportiva, y no únicamente al producirse esta con el fin de facilitar una mejor y más rápida adaptación de los deportistas a esta nueva situación. Entonces, sabemos, ¿no?, que la cultura de la prevención existe, pero no se trabaja lo que se tendría que trabajar, ¿sí? Y entonces ya cuando tenemos el problema encima es cuando empezamos a tratarlo. Y aquí, dentro de todo el proceso deportivo, ¿sí?, necesitaríamos integrar, y esa también es otra de las propuestas, ¿no?, que además no es una propuesta personal, pues toda la parte psicológica dentro del entrenamiento deportivo se tiene que trabajar, pero con un apartado en donde también nosotros podamos asesorar para que cuando llegue el momento, por lo menos estemos un poco mejor preparados. Bueno, entonces hablamos del ciclo vital del deportista: iniciación deportiva, vida deportiva, éxito deportivo, abandono del deporte. Son todas fases que forman parte de un proceso global, el itinerario deportivo. Y entonces esto es de Pusch y Maslow. Y este modelo de desarrollo de la carrera deportiva de Willman y Lavalle en 2004, ¿sí?, dentro de estas edades, hace rato les hablaba yo de una crisis.
de estas crisis que se presentan incluso no solamente con deportistas, sino esta crisis, por ejemplo, de pasar de niño a ser adolescente, o de ser adolescente pasar a la adultez, o que ahora, por ejemplo, podemos hablar de la adolescencia tardía, ¿no? Que estas adolescencias tardías pudieran llegar hasta los 22, 23 años, pero que ahora se están alargando un poquito más. Y entonces estas adolescencias tardías pueden llegar hasta los 28 años, por ejemplo, ¿no? Y bueno, eso habrá que características de nuestra época, ¿no? Tampoco podemos decir que es algo que está mal, que está bien, ni mucho menos. Ok, entonces, edad de 10, 15, 20, 25, 30, la carrera deportiva, ¿sí? Vamos a tomar en cuenta en todo este ciclo vital, desde la iniciación, el desarrollo, la maestría o el perfeccionamiento y la retirada o la reubicación. Y entonces, sin olvidar, ¿sí? Siempre pensando en que en cada uno de estos hay una crisis, y que estas crisis finalmente se pasan de manera diferente. ¿Qué quiero decir con esto? De infancia a pubertad, yo puedo aquí tener la misma, simplemente crezco, pero sigo compitiendo. Y entonces quizá en categorías diferentes, ¿no? Con otras personas, en otro momento, etcétera, etcétera. Adolescencia, juventud, que la iniciación está entre la infancia y la pubertad, el desarrollo entre la pubertad y la adolescencia, la maestría entre la juventud y la edad adulta. Y entonces también nos encontramos, que ahorita lo vamos a ver un poquito más detallado, en donde pues los seres humanos, ¿no? Generalmente estamos en el pico de nuestros rendimientos entre los 25 y 30 años. Y entre los 25 y 30 años, generalmente es cuando se acaban los ciclos. Y entonces, en ese sentido, pues obviamente vendrá en donde yo todavía puedo hacer ciertas cosas, ¿sí? Y entonces, al poder hacer ciertas cosas, ¿cómo es posible que me esté retirando en este momento? ¿Sí? Y eso tendrá que ver también con crisis. Evolución de otros significativos, y obviamente aquí nos van a ir acompañando padres, hermanos, amigos, amigos, entrenador, padres, la pareja, el entrenador, y al final, ¿no? Que digamos que sería el paso ideal, una familia, ¿sí? Desarrollo académico y vocacional, educación primaria, educación secundaria, educación superior y la formación vocacional o ocupación profesional. Y entonces, repito, este sería en el mejor de los casos, que pudiéramos llevar, ¿no? Todo este ciclo de esta manera, pasando estas crisis, ¿sí? Y obviamente pues pasándolas con éxito. O sea, con éxito me refiero a que podamos también nosotros afrontar cada una de estas crisis de nuestro crecimiento, ¿sí? Y estas crisis de nuestro crecimiento, ¿no? De, híjole, es que ya no soy tan chavo, ¿no? Y ahora que se usa tanto estos términos de, pues es que yo a mis 45 años todavía, pues la armo, ¿no? Tengo todavía tengo buenas capacidades, pero que regularmente ya no son iguales, que no, si yo me siento bien todavía, no necesariamente, ¿sí? Este último es en definidas cuentas, el macroproceso que ha de vivenciar el deportista a lo largo de su carrera, refiriéndose a detalle de la vida atlética del sujeto, historia del individuo en torno al deporte, desde el inicio hasta su resolución con este mismo, lo que incorpora simultáneamente aspectos y actividades cotidianas del ciclo vital del sujeto. Y entonces, nada más me voy a regresar aquí, que se me olvidó algo mencionar, que los retiros, ¿sí? Pueden ser, hace rato les decía, en el mejor de los casos, que lleguen hasta acá, pero que en algún momento puedan cortarse en alguna, por las causas que ya vimos, ¿no? En algunas de estas etapas,
se cortan y entonces ahí va a crear algún tipo de problema. ¿De acuerdo? Desde la perspectiva de la psicología evolutiva, en la fase de la adultez temprana, no solo los deportistas de nivel profesional se hallan en la cumbre de su vida deportiva, justo lo que les decía hace un ratito, ¿no? Sino que la gran mayoría de la población adulta joven ha llegado a la cima de su desarrollo físico y condición en esta etapa del ciclo vital. Entonces, les decía, entre 25 y 30 años estamos en ese punto en donde todas nuestras capacidades están en pico y que generalmente, hablando de deporte universitario, que creo yo que es el que pues más acceso tenemos. O sea, más acceso me refiero a que es más conocido por nosotros, ¿sí? El deporte de alto rendimiento, el deporte de élite, pues obviamente tendrá características diferentes, pero que sin embargo también están pasando por procesos como estos, ¿sí? Las concepciones que aprecian el fenómeno del retiro deportivo como un periodo de transición se basan y se sustentan en la idea de que el ser humano vive distintas etapas y transiciones a lo largo de su ciclo vital y por tanto estas forman parte de un marco general del desarrollo individual y social, ¿sí? Entonces vamos a ver a qué se refiere cada una de estas transiciones. Se produce cuando algo de alta o baja significancia para el individuo puede producir un cambio en el autoconcepto del sujeto y de su mundo que requieran una mutación en el comportamiento como adaptación a la nueva situación. Entonces, esta fase de transición, ¿sí?, que hay en cada una de las etapas, que se pasarán obviamente con diferentes características. Ya hace rato yo decía que pasar de un deporte infantil a un deporte adolescente obviamente tendrá sus crisis, pero estas crisis se pueden pasar de una manera diferente o un poco más positiva, ¿sí? A que esta crisis, por ejemplo, de ser un deportista con mucho futuro, ¿no?, con mucho talento, con alguien que tiene una perspectiva importante hacia el futuro, y entonces se corte. Y entonces en esta transición sería este cambio en el autoconcepto del sujeto, ¿sí?, y de su mundo que requieran una mutación. Es decir, el deporte como estilo de vida. Y entonces hablamos de eso, incluso, bueno, escuchamos de eso, incluso hablamos de ello. El deporte como mi estilo de vida, ¿sí? ¿Y qué sucede? O si no considero en algún momento que el deporte puede terminar. Y en cualquier momento, no necesariamente tenga que irme hasta el ciclo último, ¿sí? Es evidente que las transiciones, al provocar cambios internos y externos para el individuo, requieren de ajustes psicológicos por parte del sujeto, afectando de forma considerable el entorno social que la persona posee, el cual es determinado en la construcción psicosocial del sujeto y su concepto de identidad. Y entonces aquí es otra parte importante y creo yo urgente de trabajar, ¿sí? Y esta urgencia de trabajar es porque pues como sociedad necesitamos profesionistas, obviamente, que produzcan. Y no esto lo quiero decir como un sentido monetario simplemente o económico, ¿no?, sino que también produzcan en la parte social. Y en esta parte social, ¿sí?, que puedan llevar esto que están sintiendo, que está pasando con ellos, a su práctica diaria, ¿sí? En donde yo me encuentro y sé que a lo mejor el deporte que amo, que me apasiona, que le dedico, ¿sí?, también puede terminar, ¿sí? Y así también poder pues pasarlo
a generaciones diferentes, ¿sí? Aquellos individuos que se han dedicado férreamente a algún tipo de función, como el deporte de élite, pueden verse enfrentados a una reconstrucción de su propio concepto de identidad durante un proceso de transición significativa, traduciéndose en una baja de autoestima considerable, seguido por un periodo de reajuste, una redefinición de sí mismo coherente al nuevo medio y funciones. Ahora imaginen, por ejemplo, imaginemos, ¿no?, a alguien que ha tenido mucho éxito, y entonces éxito en el deporte. Y entonces cada uno de nosotros pensaremos en una persona que nosotros pensamos que fue muy exitosa, ¿no? Michael Jordan, ¿no? Roger Staubach, o podemos pensar en Pelé, ¿no? Podemos pensar en Maradona, y entonces empezamos a pensar en cualquier cantidad de deportistas, que ellos son reconocidos por todo lo que hicieron dentro de su deporte, ¿sí? Y que después de eso, ¿qué queda? La parte de recuerdo, pero además que han sabido de cierta manera, ahí sí, y lo enfatizo mucho, de cierta manera canalizar todo eso hacia otras instancias del mismo deporte, ¿no? Y que también pues dejan algo como de lo que les hablaba hace un momento, en la parte social, ¿sí? Yo aporto toda esa expertise, toda esa fama, ¿no? Y lo llevo a fundaciones, ¿no?, a entrenamientos, etcétera, etcétera. Proceso de transición en el caso específico del retiro deportivo es potencialmente inerte a provocar una crisis en el individuo debido a la introducción a un nuevo entorno, produciendo en el atleta de alto rendimiento un cambio social significativo, además de una mudanza laboral desde el mundo deportivo a la nueva labor, transformaciones corporales notorias, además de cambios en el estilo de vida diario. Y entonces aquí, por ejemplo, las transformaciones corporales, ¿sí?, es otra crisis importante. Ya no me veo igual, ¿no? Ya me miro al espejo y ya, ¿no? Y ya mejor ni pienso en verme de perfil, porque... Y entonces ese tipo también de crisis, ¿no?, son las que pues afectan, ¿no? Afectan la parte emocional, la parte psicológica de, pues voy a llamarlo así, de la ahora, ¿no?, exdeportista. Y entonces en esa pérdida también intentamos de manera, pues no exactamente errónea, ¿no?, pero de ponernos en forma como antes, cuando es muy complicado, ¿no? Es muy, muy complicado. Y que también otra de las propuestas es que nosotros podamos tener durante los entrenamientos, ¿sí?, etapas de descarga, que en muchos casos sí los hay, pero que en estas etapas de descarga se incluyan las personas que están terminando con su ciclo. Imaginen, hoy es mi último entrenamiento y mañana, ¿qué voy a hacer? Si a las de 2 a 5 de la tarde siempre tenía mis entrenamientos y de repente al día siguiente ya no los tengo, ¿qué voy a hacer en ese tiempo? Pues me voy al campo ahí a darme una vuelta a ver si alguien me tira algo, ¿no? Que regularmente es lo que sucede. Regresamos a ese lugar donde nos sentimos bien, nos sentimos que somos nosotros. En síntesis, las referencias reportadas apuntan hacia proceso de duelo expresado por los atletas en cuanto a pérdida de amistades, cambios significativos en cuanto a la rutina cotidiana y un declive en el estado de su salud física y bienestar, ¿sí? Entonces, yo creo que muchos de quienes estamos aquí hemos pasado por esta etapa,
¿no? Y entonces cuando vemos un poco como en retrospectiva, ¿no? Todo este estado de salud y de bienestar no es tal, ¿no? De repente nos cuesta mucho trabajo, regresamos, vamos, buscamos una actividad que por lo menos se le parezca, etcétera, etcétera, ¿sí? El duelo humano, Elizabeth Kübler-Ross, ustedes la van a encontrar como una tanatóloga. Es una persona que la tanatología es lo que se dedica al, voy a decirlo así, al bien morir, ¿sí? Entonces, ella plantea 5 fases de duelo que en investigaciones que se han hecho con deportistas que terminan su ciclo deportivo, pasan por etapas muy similares a estas, ¿no? O sea, obviamente hablar de un fin de vida deportiva en comparación a la muerte, ¿sí? Es algo, pareciera que hasta extremo, ¿no? Pero que sin embargo hay en estas 5 fases estados emocionales, estados psicológicos que son muy parecidos ante este duelo. Negación versus trauma inicial, ¿no? Se ha reportado, por ejemplo, mucho en donde sueño todavía que voy a entrenar, sueño que todavía compito, ¿no? Por ejemplo, y esa es una negación. La negación, no, todavía no, yo creo que puedo un poco más, puedo hacerlo un poquito más, yo creo que, y entonces empezamos. Y eso es obviamente como mecanismos de defensa, ¿no? Para que nuestro yo pues no se vea tan afectado. Enfado debido a la injusticia percibida. ¿Cómo es posible que yo tan joven, cómo es posible que yo en pleno uso de todas mis facultades me estén retirando? ¿Por qué no hay 2 años más de elegibilidad? ¿Por qué no podemos hacerlo un poquito más largo? ¿No? Negociación. Bueno, y esto incluso hasta puede sonar como simple, ¿no? Pero en esta negociación que hacemos, bueno, está bien, ya terminé de jugar, pero voy a seguir corriendo, voy a seguir yendo a las pesas, voy a seguir haciendo este tipo de cosas. A lo mejor hay un poquito más de máster y entonces yo podría, y entonces empiezo con esa negociación que, insisto, también nos ayuda a mantener nuestro yo de una manera más tranquila, ¿sí? Depresión. Y entonces estos estados, por ejemplo, depresivos, ¿no? Por aceptar la pérdida, pueden incluso prolongarse. Hablar de depresión como patología, obviamente es irnos, como yo siempre lo digo, al extremo. Es decir, acá en donde la depresión no me permite siquiera levantarme de la cama, ¿no? Pero en esta parte de la depresión, en este sentido, es que puede seguir pasando el tiempo y yo me he mantenido en esta negación que me va a provocar depresión por no poder regresar a donde estaba yo contento, donde estaba yo feliz, donde me apasionaba, donde estaban mis amigos, donde yo era algo diferente, ¿sí? Y que esta depresión sí vale la pena mencionar que puede incluso durar de esa etapa hasta el final. Es decir, desde mi final de vida deportiva hasta el final de mi vida. Nada más que, obviamente, pues estando en ese estado, no puedo darme exactamente cuenta de que hay un tipo de depresión en mí, ¿sí? Y es por eso también la importancia, nuevamente, de que esto sea tratado, ¿sí? De que esto sea como medida preventiva también. Que no sea solamente, ya se presentó, vamos a ver, ¿no? Si podemos hacer algo acá, ¿sí?
Y también comentar, porque quizás algunos de ustedes pueden estar pensando eso, ¿y cómo hacerlo? O sea, ¿cómo alguien en su plena carrera deportiva, en su plena pico de vida deportiva, podemos hablarle que algún día se va a acabar? Es complicado, ¿no? Es muy complicado. Ok. Para la gran mayoría de los deportistas retirados que no se encuentran desarrollando alguna actividad ocupacional dentro de este círculo selecto del mundo deportivo, resulta una tarea ardua el reintegrarse a la vida cotidiana y colocarse en el mundo laboral. Y esa es otra parte también que nos cuesta, ¿sí? Que no es tan sencillo. Y como lo dije algún día, así, a manera de chunga, ¿no? Pero terminamos siendo psicólogos del deporte, en el mejor de los casos, ¿no? O sea, de nuestra vida terminamos y decimos, bueno, ¿cómo sigo ahí? Bueno, pues a lo mejor como psicólogo del deporte podré cacharle en algo, ¿no? Las implicaciones psicológicas presentes en los atletas es que estando próximos a su retiro de la vida deportiva no previeron este momento de transición, suelen experimentarse con un grado de mayor intensidad, yendo desde la sensación emocional de tristeza y pérdida de estatus hasta un estado emocional de duelo no resuelto, proyectado en un malestar de vacío afectivo, ¿sí? Entonces, nuevamente, aquí es donde, bueno, creo que esta pregunta a mí la tengo constantemente, ¿no? ¿Y qué pasa con estas personas? O sea, estas transiciones las han pasado de una buena manera, las han pasado de una mala manera, siguen estando, ¿sí? Y entonces, pues es un trabajo que en lo personal, y como lo dije en un principio, ¿no? Como exjugador, como coach, como psicólogo del deporte, son partes que me ocupan mucho la cabeza, ¿no? En donde, por ejemplo, estoy corriendo y pienso en ello, ¿no? Y que a mis 45 años sigo pensando, ¿no? Que en este vacío, con qué se ha llenado, no se ha llenado, qué ha sucedido con todo esto. Y que además, a su vez, como yo, habrá cualquier cantidad, ¿no? Obviamente son temas que bueno, pues son de interés propio, ¿no? Cuando un atleta se retira, le toma de 4 a 8 años adaptarse a una nueva vida. El mayor riesgo de un desajuste posterior al retiro ocurre en los deportistas que dominaron su área. Indica en aquellos que no conocieron la derrota y supieron del triunfo. Ahora imaginen en esto que les decía hace un rato, el manejo de la derrota, el manejo de la victoria, ¿sí? No soy tan bueno cuando pierdo, perdón, no soy tan malo cuando pierdo, pero tampoco soy tan bueno cuando gano, ¿sí? Y entonces, cuando yo estoy en el top, ¿sí? Y mi vida deportiva, por alguna de estas razones, llega a terminar, entonces ese top tendrá que ocuparse en algún momento, ¿sí? Por ejemplo, pienso mucho en lo que sucede ahora, en estas comparaciones naturales, creo yo. ¿Quién es mejor, LeBron James o quién es mejor, Michael Jordan? Y entonces se van a las estadísticas y hace menos de una semana LeBron rompió un récord de 50 puntos en un juego de playoff. El que tenía Michael Jordan era para que se te rompiera en algún momento. Y entonces no creo, bueno, al menos yo no creo que Jordan ahorita esté pensando en que debió haber metido 3 puntos más. O sea, al menos yo no lo creo, quizás sí, ¿no? Y entonces toda esta parte de este manejo que le doy, y nuevamente me remito a donde digo, yo soy por lo que estoy haciendo en el deporte. Mi autoestima, mi autovalía, mi autoconcepto tiene que ver más con lo que hago en el deporte que
en otros ámbitos de mi vida. Pero que regularmente es así. Y entonces nos enfrentamos a otro tipo de problemas, ¿no?, que tendrán que ver con esto, ¿sí? Yo fui el mejor y entonces yo, sí, pero el 97 está 20 años atrás, mucho tiempo. Ante este panorama se requiere al menos 2 líneas de trabajo por parte de la psicología deportiva. Y entonces aquí la parte preventiva contribuye a la formación y planificación del futuro personal y profesional durante el periodo activo del deportista. Y entonces esta sería la propuesta principal. Que en cada uno, ¿no?, obviamente que haya psicólogos que lo traten, ¿sí? Y que a su vez haya, como parte de todo el proceso, entrenadores que lo quieran incorporar a todo su trabajo anual, ¿sí? Y obviamente gente, pues, que lo quiera hacer. Porque, insisto, pensar en mi retiro, en mi pleno uso de todas mis facultades, es muy complicado. No es nada simple. Oye, ¿qué vas a hacer después? No, pues ahorita estoy feliz aquí. No me hables ahorita de lo que va a pasar en un año, ¿no? En un año voy a ganar nuevamente. Sí, pero toda esta planificación sería importante. Y las de afrontamiento, entidades vinculadas al deporte de alto rendimiento deben establecer programas de asesoramiento e intervención que faciliten el periodo de ajuste a la nueva situación del deportista. Es decir, preventivo, bueno, ya se presentó, entonces incorporar gente que pueda ayudar, ¿sí?, a que estos procesos se pasen de una mejor manera. Y bueno, pues es todo. Le quiero agradecerles su atención, ¿no? Y bueno, obviamente entraremos a una ronda de preguntas si es que las tienen. Y y pues nada más a ver ahorita que venga la maestra Amalia. Gracias, gracias. ¿Existen preguntas? Allá. Tal cual no existe. Nosotros aquí con la práctica de hace, bueno, yo ingresé aquí en el 2000, pero ya había gente que trabajaba toda esa parte. Desde entonces ha sido una preocupación importante de nosotros, que puedan existir estas ayudas, ¿no? Estas medidas preventivas también, con programas psicopedagógicos, ¿no?, en donde también podamos, como decía la última diapositiva, podamos nosotros proyectar nuestra vida, ¿no?, sin deporte. Y entonces aquí el centro, pues obviamente nos ocupamos más de la parte académica, ¿no?, pero que sin embargo, por lo menos, ¿no?, lo que queremos también es hacer un poco de ruido, ¿no?, de manera tal que nos podamos también ocupar de este tipo de cosas y que la evidencia que tenemos es de la población de aquí de la universidad. En general, ¿sí?, que sucede mucho en estos donde termino mi carrera, paralelamente termino de mi vida deportiva y al día siguiente, como les decía hace un rato, y ahora son las 3 de la tarde y ¿qué hago? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿En qué momento? Y entonces entran en estas transiciones, ¿no? Pero sí, no existe tal cual, pero que sin embargo, bueno, hay
gente que lo trabajamos, pues, ¿no? No, obviamente siempre tomamos en cuenta la característica del deporte, ¿no? La disciplina deportiva tendrá sus características, si es deporte de conjunto, de contacto, de arte competitivo, y que también tenga que ver, como ya lo expuse, cuál es, por ejemplo, el momento de la retirada. ¿Sí? El deporte de elite, por ejemplo, el deporte de alto rendimiento, también obviamente tendrá fecha de caducidad. Pero en el deporte estudiantil, sobre todo, creo que es más aproximado. O sea, me refiero a que terminas tu carrera académica y paralelamente, regularmente termina la carrera deportiva. Entonces, sí, pudiéramos, por ejemplo, tener, ¿no?, a través de aquí del CECES, de algunas otras instancias dentro de la misma dirección del deporte universitario, que nos podamos dedicar también a dependiendo del tipo de deporte, ¿no? De acuerdo a mi experiencia, si hablamos de porcentajes, yo creo que es un 5%. O sea, y ahí nosotros nos podemos dar cuenta. Yo creo que incluso, por ejemplo, la gente que está vinculada al alto rendimiento como tal y con sus características del alto rendimiento, ¿sí?, regularmente buscan seguir en el deporte. Tenemos el caso de Ana Guevara. Ana Guevara termina su ciclo deportivo y entonces ella dirige el deporte aquí en la Ciudad de México y después ahora creo que es diputada, pero que se dedica a la parte del deporte, ¿no? Y entonces, así, en ese sentido, ¿sí?, yo creo que el trabajo que se hace en el alto rendimiento también debe ser muy bajo, tanto en la parte preventiva como ya en la parte donde ya se presenta el problema, ¿no? Esa pregunta es interesante y les voy a decir por qué. En teoría, debería ser desde el momento de iniciación. En donde inicias, porque no sabemos, obviamente si la carrera deportiva funciona, qué bueno. Pero desde la iniciación se debe de empezar a trabajar, como ya lo decía yo, ¿sí?, que sea parte de todo el programa deportivo. No aislado. Aislado me refiero a ve con el psicólogo, porque el psicólogo te va a decir que no. Dentro de todos los discursos que nosotros damos, dentro de nuestra filosofía de entrenamiento, ¿sí?, sabemos que en algún momento, incluso, bueno, no sé si exactamente sabemos, pero por lo menos lo podemos proyectar un poco, de saber que en algún momento yo también voy a dejar de ser entrenador. Y esos momentos, ¿sí?, habría que trabajarlos desde el primer momento. Esa sería la parte preventiva. No sabemos si un niño de 10 años cuando tenga 15 se va a lastimar y ya no va a seguir. No lo sabemos. Ojalá que no sea así. Pero que entonces ese momento le sea un poquito, lo pase de una mejor manera, pero además tenga la parte emocional fortalecida de manera tal que no le permita caer en un tipo de tristeza extrema o depresión.
les voy a hablar desde dos enfoques, ¿sí? Uno que es la parte teórica que acabamos de ver, ¿sí? Y entonces en este enfoque de decir, ¿cuándo es la retirada deportiva? Cuando vemos la parte de... Y bueno, quiero ponerla para poder... Aquí, ¿sí? Aquí vamos a hablar, por ejemplo, de esta retirada en promedio de 35 años, una formación vocacional, ocupacional y profesional. En teoría, aquí desde esta parte teórica, ¿no? Nosotros deberíamos de estar pasando de una etapa de ciclo vital, ¿sí? Que nos pudiera colocar aquí. Es decir, yo soy un psicólogo, ¿sí? Que trabajo en el CESESDE y entonces todo lo que pasó conmigo pues quedó en los libros, punto. Digamos que dentro de las mejores, dentro del mejor de los casos, ¿sí? Pero ahora la otra parte de la que les hablo es que yo fui muy bueno, ¿no? Y yo estuve considerado dentro de los mejores de México y entonces por eso voy a seguir jugando, para que me sigan recordando. Y entonces en el autoconcepto, mi autoconcepto no es de César, padre de familia, no es de César psicólogo, no es de César, sino mi concepto, mi autoconcepto y mi autovalía tiene que ver con César, el que fui. Entonces yo por eso sigo jugando. Porque cuando salga de la cancha alguien tiene que acercarse y me dice, ay, tú eres el que... Sí, claro, yo soy, ¿no? Entonces, dentro de estas dos partes, ¿sí? Sí es obviamente importante que de ninguna manera, por favor, quiero decir, ¿sí? Que sea una mejor que la otra, ¿no? Sino que simplemente son dos criterios, ¿no? Que, nuevamente digo, pudiéramos terminarlo aquí y en ese término de aquí pudiéramos decir, pues sí, todo lo que me dio el deporte, yo ahora lo llevo de esta manera, ¿sí? Esta, por ejemplo, característica de deportes de contacto, perdón, de deportes de conjunto, deportes individuales, finalmente lo que podemos decir que estudiamos, ¿no? Lo que estudiamos es el fin de la carrera deportiva, que sí implica cuestiones sociales dentro de la misma práctica. Y que aquí está mi compañero y está mi entrenador y está y bla, 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 ¿no? Pero que sin embargo sí hay, al menos yo aquí considero, ¿no? Porque no conozco un dato donde pueda decir los de deportes de conjunto, los deportes individuales pasan mejor en estas etapas de transición, ¿no? No, al menos lo que yo considero ahorita es que de igual manera cada uno de ellos tendrá su parte de acuerdo, recordemos, de todo lo que yo tenga como mis, ay, se me fue la palabra, mis recursos, tanto los recursos personales como emocionales. ¿Sí? Acuérdense, todos decía un maestro que tenía alguna vez, todos somos similares, no somos iguales, ¿no? Y entonces cada uno tendremos nuestros diferentes defensas, ¿no? Y también tendremos nuestras virtudes, etcétera, etcétera. Sí, y fíjense que quizás este tipo, ¿no? Yo insisto mucho en la autovalía. Es decir, ¿cuánto valgo yo? No solamente por
por mi persona como tal, ¿sí? Sino por lo que me ponen. Cuando las familias, y eso es un tema, yo creo que, y siempre lo digo así, es un tema que implica varias conferencias, ¿no? Porque los papás, y bueno, me incluyo dentro de este universo de papás, pues queremos que nuestros hijos sean los mejores, ¿no? Y entonces, de alguna manera, consciente o inconsciente también, podemos hacer que esa autovalía, ese autoconcepto que tenga la persona, es decir, este pequeño, ¿no? O pequeña, lo que yo le pongo es: ganas, vente conmigo; pierdes, sale de la competición, y entonces yo me pongo ahí: mira, es que debiste de haberle hecho así, y ¿por qué no te moviste? Es que en ese momento fue justo donde tú tenías que haber. Y entonces hay una confusión. Les decía hace rato que una de las causas principales del abandono deportivo en niños es esa. Es esa presión. Pero ahora imaginen este autoconcepto, esta autovalía que puedo tener yo porque mi papá o mi mamá me lo ponen, y entonces si yo gano, entonces podemos estar bien. Pero si pierdo, aguas, porque no me van a hablar en todo el día. Y esos conceptos obviamente lo vamos llevando con el tiempo, ¿no? Siempre pongo un ejemplo. En 2003 yo asesoraba a un niño de 11 años, boxeador. Él quería hacer el Guantes de Oro. Y es un ejemplo de los, creo, de los más representativos que yo puedo tener. No, perdón, quería ser campeón welter. Pero la presión, y analógicamente, la presión que se ejercía, y esto es lo analógico, que si perdía arriba, ¿no? En la pelea, abajo le daban una golpiza igual. Y esto es lo analógico. Es decir, yo valía porque ganaba, y entonces le pegaba, tenía buen rendimiento, entonces me hacían una fiesta con carnitas, ¿no? Pero si perdía, no me hablaban, no querían saber nada de mí, ¿no? La casa era silencio total. Y entonces ahora imaginen en la parte de crecimiento emocional de este niño, ¿no? Que ahora, no sé, le perdí la pista, le estoy hablando de hace 15 años, o sea, el niño ahorita tiene 26 años, bueno, ya no es niño, pues. No sé exactamente qué haya sido de él, pero puedo imaginarme, ¿no? Con este antecedente, que haya tenido algún tipo de problema en ese sentido. Sí, y fíjense que el trabajo paralelo que normalmente hacemos con los padres de familia es justamente ese, ¿no? Que los padres de familia también sepan. Hace ya muchos años, 13 años para ser exactos, dirigí el programa de Pumitas de fútbol americano, donde conocí mucha gente y también muchas opiniones, ¿no? Y había un señor particularmente de los baby, la categoría baby son los niños de 5, 6 y 7 años que juegan con pañuelito. Y entonces se me acerca y me dice: oye César, ¿cómo estás? Fíjate que yo veo a mi hijo, pues, que tiene mucho talento, ¿no? Yo lo escuchaba, sí, ¿crees que llega a jugar en la NFL? Entonces, yo pensé, y es en serio, pensé que estaba jugando. Entonces yo volteé a verlo y le dije: pues es probable, ¿no? Pero como... pues... Y entonces me dice: ¿pero sí crees? Le digo: no sé, no lo sé. O sea, sí tiene talento, pero tiene 5 años. No sé cuando tenga 10 si quiera seguir jugando. No sé si cuando tenga 15 quiera seguir jugando. No sé si cuando tenga 12 te vas a ir a vivir a otro lado. No lo sé. Ahorita tiene talento y deja que se desarrolle su talento.
Y ya después hablaremos, pero ¿cuántos han llegado a la NFL mexicanos, pero mexicanos reales, que hayan jugado en la NFL un partido de temporada? Uno. Los demás estuvieron en los campings, pero no han jugado fútbol americano profesional. Entonces, hablar de ese tipo de cosas y el trabajo, obviamente, paralelo con los papás, haciéndoles también consciente, ¿no?, que pues tenemos también un tope. Y esos topes, obviamente, si llega, será el segundo mexicano en jugar en la NFL, ¿no? Pero el papá también no fijar totalmente esa, pues ese amor, pues, que le pone, ¿no? Si ese niño no, ahorita no sé, ese niño debe tener 13 años más 5, 18 años. O sea, no sé exactamente qué haga. Fíjense que en el maratón, pues obviamente tendrá características diferentes, ¿no? Es un deporte de resistencia. Y todo lo que juega en correr 42 kilómetros, 200 y algo de metros, ¿no? Todo lo que va pasando, los cambios que va teniendo durante esas 2 horas, en promedio, ¿no? Los cambios físicos y psicológicos, ¿sí? Pero además, esto que presenta, ¿no?, estos cambios de los que hablo, seguramente tendrán que ver, ¿sí?, con algún tipo de problema posterior, en el sentido emocional me refiero, ¿sí? Hablamos de la descarga, de la parte de la descarga. Una persona, por ejemplo, que corre 42 kilómetros y que su entrenamiento sea acumulativo, es decir, que no solamente va a correr el maratón, sino que todo el cúmulo que trae, obviamente va a repercutir directamente en la psiquis. Eso es un hecho, y en la parte emocional también, ¿sí? Y entonces sí debe de haber algún tipo de investigación que tenga que ver con eso. El síndrome de burnout es también conocido como, bueno, castellanizado, ¿no?, como el síndrome del quemado. Entonces habla de una sobrecarga psicológica emocional, ¿sí? En donde, por ejemplo, esto se puede presentar no exclusivamente en deportistas, lo podemos presentar nosotros en donde nuestro trabajo es tan excesivo, ¿sí?, que presentamos síntomas, por ejemplo, de cansancio, pero no solamente de cansancio físico, donde nos despertamos al día siguiente y no queremos levantarnos, estamos incluso mentalmente, psicológicamente, emocionalmente, estamos quemados, ¿sí? Y ya en términos más de la psicología del deporte como tal, que es el agotamiento psicológico. Y ese agotamiento psicológico pues tendrá también las características, por ejemplo, algo muy parecido a la depresión, ¿sí?, en donde ya no quiero ahorita levantarme, no quiero hacer nada, ¿no?, estoy demasiado cansado. Sí, recuerden que, bueno, desde la parte freudiana, ¿no?, todos nosotros tendemos al estado de nirvana, a lo inanimado, nuevamente regresarnos a esa parte. Y sí, efectivamente el autosabotaje existe, ¿no? Y ese autosabotaje dentro de nuestro rendimiento también existe, ¿no? Aquella vocecita que siempre nos dice, y si el otro está más grande, y si no puedo, y si, ¿qué tal si, no? Y ese autosabotaje, por ejemplo, se podría trabajar, ¿no?, de manera tal. Fíjense, cuando veamos dentro de 3 semanas la parte de las lesiones, ¿no?,
En las lesiones, por ejemplo, se pueden usar de manera inconsciente para evitar algún tipo de carga excesiva. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Y ese es un autosabotaje. Porque no tengo dentro de todos mis medios, ¿no? No tengo para poder salir de este bache, sino que lo más sencillo pudiera ser lesionarme. Entonces, hay ciertos indicadores que nos hacen ver si una persona está propensa a lesionarse. Y cuando está, pues obviamente hay que decirle al entrenador, oye coach, fíjate que estamos viendo que hay cierto tipo de conductas que están llevando hacia que alguien se lesione de tu equipo, de tus deportistas, ¿no? Sí, yo soy un firme creyente, ¿no? Así de verdad, firme creyente, que el entrenador debe estar por lo menos, ¿no? Capacitado para recibir las primeras alarmas. Que el entrenador pueda ser tan sensible como para de repente decir, tengo este tipo de problema, ¿sí? Y entonces canaliza, ¿sí? Porque como decía la maestra, ¿no? Y los psicólogos del deporte, pues en muchos casos, la mayoría de los casos, no existimos dentro de los equipos, ¿no? Entonces se necesita el psicólogo cuando lo necesitamos, es decir, cuando ya está presentado el problema. Se presenta el problema y entonces aquí está el psicólogo. Pero sí, el entrenador debiera tener por lo menos esa sensibilidad para decir, ¿sabes qué? Necesitamos que vayas con el psicólogo. Hay algo que está pasando en ti, ¿no? Con algún tipo de indicadores, y entonces vete para que tú puedas ser atendido y obviamente puedas rendir mejor acá. Fíjense que insisto mucho en esto. Cuando está el psicólogo, en el mejor de los casos, ¿sí? El psicólogo pues tendría, digamos, esa, pues sería de su competencia, ¿no? Poder diagnosticar y saber que está pasando algo ahí en el deporte de conjunto que puede a su vez tener alguna repercusión, ¿sí? En caso de que no esté, nuevamente me remito al entrenador. El entrenador necesita saber qué está sucediendo, por ejemplo, en las cargas, ¿sí? Las cargas son excesivas, están siendo excesivas, ¿sí? Estoy siendo consciente que lo que estoy aplicando, ¿sí? Está surtiendo efecto. Y si es así, en algún momento, por la naturaleza de la práctica deportiva, puede presentarse. Y entonces el entrenador sería el responsable, ¿sí? Obviamente con un trabajo previo, como un tipo de capacitación. Ahora, por ejemplo, y así quiero decirlo, por lo menos ustedes ya saben que la crisis de la retirada deportiva pues, causa algunos tipos de problemas, ¿no? Y entonces ya podrán ser más sensibles de esto. Y entonces poder decir, yo fui a una conferencia que tenía que ver con esto. Y entonces necesito que alguien te atienda. O incluso en uno mismo, ¿no? Que también tendrá que ver con el desarrollo que se dé con nuestro equipo. Sí, aquí igual como dije, lo más recomendable es que sea paulatinamente, ¿no? En esta parte competitiva, ya esta parte competitiva que implica incluso poner toda nuestra energía en la competición,
¿no? Que sería más o menos una etapa como esta, ¿sí? Pero sí la recomendación sea esta descarga que podamos tener, por ejemplo, ya en esta, ¿sí? El deporte sea más recreativo. Esa sería la recomendación. Que mi deporte no me saque, ¿no?, totalmente de las cuestiones que tienen que ver con mi ciclo vital. Y esto quiero decirlo así porque quizá suene rígido. Es decir, yo ya estoy en esta etapa y entonces tengo que ser muy recto y no exactamente, pero que sin embargo tendré que vivir y afrontar también, ¿sí?, con las habilidades, con las destrezas que tenga aquí para poder hacer algún tipo de deporte recreativo. Pero que si esto me lleva todavía a querer hacerlo nuevamente y el reconocimiento y habla de no cerrar el ciclo como tal, entonces en cuanto a la salud mental, antes hablamos de salud mental como ausencia de enfermedad, ¿no? Ahora hablamos de salud mental como una parte en donde podemos tener todas nuestras áreas de una manera equilibrada. La parte emocional, la parte psicológica, la parte de familia o la parte de pareja o la parte social, ¿no?, que podamos tener, y entonces si cada una de ellas está cubierta, entonces podremos hablar de que gozamos de salud mental. Sí, aquí hablamos, por ejemplo, del deportista como tal, pero que a su vez, ¿no?, el entrenador pudiera estar en la transición, que también puede ser, ¿no? Y sí, sería importante saber si el rol del entrenador, es decir, mi rol que estoy llevando a cabo con el equipo, con mis deportistas, ¿sí?, sea de entrenador. Y con esto me refiero que en esta parte de indicadores, ¿no?, si yo le pico la panza a mí todavía, y jajaja, y tú, ¿no?, sino que haya esta parte en donde yo soy el entrenador, ¿no?, tú eres el atleta, y entonces obviamente me relaciono contigo, pero desde otra parte, desde esta parte en donde yo soy la autoridad, yo soy el entrenador, y no autoridad como esta parte autoritaria, ¿no?, sino que me ubique en ese rol y entonces poder también tener pues cierta distancia, ¿no?, con los deportistas, y que en el caso de lo primero pudiera ser que sí pudiéramos hablar de él acerca de ese retiro, ¿no?, que pudo haber sido prematuro, que pudo no haber sido prematuro, que fue voluntario, que fue involuntario, lo que sea, ¿de acuerdo? Incluso hasta cuando hablamos, ¿no?, de la parte de misión, de mi misión como entrenador, ¿cuál sería? Y de ahí podamos también darnos cuenta si mi misión tiene que ver no solamente con complementar la parte profesional, sino también pues la personal. ¿Sí? Sí, es importante. Ahora, por ejemplo, muchas de las cosas que se hacen son con perspectiva de género, exactamente, y que, por ejemplo, hace rato decía el fin de la vida deportiva de una gimnasta, ¿no?, una gimnasta, y hablamos en términos reales, una gimnasta de la universidad, ¿no?, sí tendrá obviamente sus diferencias por ejemplo, hablamos de un basquetbolista. Obviamente tendrán sus características diferentes de por qué se retiraron, ¿sí?,
y saber, por ejemplo, en esta perspectiva de género, que bueno, la verdad es que no sería como hasta un tema bien interesante de investigar, ¿no? Pero que sí, que sin embargo sí tendría que haber una diferencia importante. Bueno, pues con esto damos por concluido. Gracias.